Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Dios me los bendiga a todas y a todos. Es un placer de nuevamente estar aquí en su programa, Il Consigliere. Tema de hoy, muy importante por los momentos que estamos viviendo. Desafortunadamente, el despido. Nos lo solicitaron, se los presentamos a ustedes. No sin antes agradecer el favor de varios de ustedes, de mi amigo Javier Cantón de allá en Campeche, de mi amigo Luis García de Querétaro, David Ávila de Mazatlán, Marisela Bertrán de Puerto Vallarta, doña Lourdes Villagómez de Morelia. Es un placer saludarlos a todos ustedes y esperamos que este programa corresponda a las expectativas que tenemos en relación al despido, que es algo muy fundamental porque recordemos algo muy importante. Estamos hablando con una persona que también siente, piensa, razona como nosotros. De ahí la importancia de que cuando hablemos del tema del despido, siempre tengamos en la mente que estamos hablando con personas. Yo sé que en muchas ocasiones, debido a que el hígado gobierna el cerebro, porque nosotros lo hemos permitido, tomamos decisiones que quizás de una manera más cauta, más previsora y sobre todo más humana pudiéramos tratar una situación particular. Primeramente debemos de considerar invariable si hay o no una causa. Nos hemos encontrado en el desarrollo de nuestra experiencia que en muchas ocasiones las decisiones se toman de una manera 100% visceral. Me cae mal, no me agrada, este, no sé, su apariencia no le corresponde a la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo cuando en su momento, cuando andamos buscando trabajo y nos piden buena presentación, ¿qué entendemos por buena presentación? Llegar limpios, bañados, buena presentación, o traer ropa, traer saco, traer corbata, etcétera, etcétera. ¿Qué es buena presentación? Desde ahí tenemos problemas con muchos candidatos a contratar. Segundo, ya laborando, ya los contraté, etcétera, etcétera, me convino, no analicé si la persona tenía o no el perfil que yo requiero, sino simple y sencillamente yo considero que me sale barato. Primer problema, la persona realiza las actividades que yo esperaba o bien nunca tuve el cuidado de contratar a una persona con el perfil que yo requiero. Eso es muy importante. Me dirán ustedes, en el mercado no hay gente. Sí hay gente. Lo que pasa es que hay que tener calma para buscarla. Y sobre todo, tengan mucho cuidado en no reingresar personas con las cuales pudieran haber tenido alguna diferencia. ¿Por qué? Hay que tener cuidado. No estoy diciendo que no los contraten. No podemos caer en esa situación. Es muy importante. Hay que revalorar qué fue lo que sucedió. A lo mejor la personita no tuvo ya oportunidad de seguir con nosotros, es una. Pero también vamos a considerar que muchas veces entre los jefes inmediatos hasta la cabeza, en muchas ocasiones se toman medidas inadecuadas, sobre todo en materia de trabajadores. A mí me enfada bastante cuando algún cliente me dice, retíralo, córrelo, lo que cueste. Está muy bien. Ese es al momento que están con la cabeza caliente. Eso es muy importante que ustedes siempre lo estén midiendo. ¿Qué tan caliente tengo mi cabeza? Porque después, cuando les dice uno la cantidad para que se vaya a tal o cual persona, es de tantos pesos. En ese momento, invariablemente, la gente ya un poquito más fría dice, no, es que es mucho, no le des, no le pagues. No, no se trata de estar haciendo ese tipo de juego. Se trata de que las decisiones se tomen frías. En materia laboral, el que se enoja pierde. Eso es invariable, tanto patrones como trabajadores. Si el trabajador en un momento determinado se siente ofendido, agredido y demás, y se va no solamente de palabras, sino también de obra, es decir, se va a las manos contra su contratante, contra su jefe inmediato,
contra un compañero de trabajo, etcétera, etcétera, ya se metió en un problema gratis. El patrón igual. Por eso es fundamental que las decisiones se tomen frías. Pero antes de esto, antes de llegar a un despido, antes de llegar a tomar una decisión que puede ser equivocada por parte nuestra, como patrones, como trabajadores, es importante que invariablemente tengamos cuando menos estos requisitos que aparecen en su pantalla. Primero, contrato de trabajo con fotografía del trabajador. Segundo, tenemos que tener el historial del trabajador, es decir, su solicitud debidamente llenada, pero sobre todo debidamente corroborada por nosotros. Muchas veces ponemos ahí que me conoce fulano de tal y resulta que no tenemos el cuidado de llamar y verificar la información que nos está siendo proporcionada. Eso es muy importante que lo tengamos. Si el señor ha sido o no afiliado al Seguro Social. En muchas empresas solicitan la FORE, eso no es importante, la FORE se la asigna ya directamente la CONSAR y es un manejo interno entre el Seguro Social con el número de afiliación y demás para hacer la repartición de las aportaciones que le corresponde a la CONSAR. Estar vigilando. Por lo tanto, el hecho de pedir o no el número de Afore o Afore no es un requisito indispensable. Con el número de afiliación basta. Si no tiene número de afiliación, antes de contratarlo, obligarlo. Si quieres venir a seguir haciendo tus trámites con nosotros, por favor, ve al Seguro Social y obtén tu preafiliación. El Seguro Social está trabajando en ese sentido para que todo aquel que aún no teniendo patrón pueda ser sujeto de obtener su número de afiliación al Seguro Social. Eso es muy importante que lo tengamos. Nosotros no podemos darnos el lujo de incluir a alguien que no tenga número de Seguro Social y que nosotros se lo vamos a tramitar. No, nos metemos en problemas, salvo en lugares aquellos en donde es muy complicado el tener acceso a las oficinas administrativas de cualquier institución, no solamente Seguro, Infonavit, cualquier banco, etcétera, etcétera. Es muy importante que nosotros le exijamos eso a nuestros trabajadores. Si tenemos esos documentos, tenemos otro problema adicional y aquí se los planteo. El que siempre invariablemente se precise el puesto a desempeñar. Nunca pongan el aspecto genérico, ¿verdad? Ayudante general, mantenimiento. No, ¿qué va a hacer la persona? Aun cuando sea el director general, ¿qué va a hacer el director general? En muchas empresas, sobre todo grandes, sí tienen manuales de todos los puestos de trabajo, tienen descripciones de puestos. Eso debe de hacerse en todas las empresas. Por muy pequeñita que sea la nuestra, con un solo trabajador, ¿qué espero de la gente con la que estoy trabajando? ¿Verdad? Yo menciono mucho un símil de la relación laboral. Pareciera que nos casamos con otra persona. Insisto, ¿por qué? Porque va a llegar de buenas, va a llegar de malas, va a llegar enferma, va a llegar desanimada, etcétera, etcétera. Y nosotros debemos de cuidar ese aspecto fundamental en la relación humana. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de conciliar intereses. Te sientes mal, etcétera, etcétera, y maneja una máquina, pues estás poniendo a un riesgo de trabajo que puede ser inclusive mortal. Solución, vete un ratito a descansar, relájate, etcétera, desahógate, es muy importante, ¿verdad? Muchas veces la mejor medicina que tenemos interna es el desahogo. Entonces ahí, en la medida que nosotros podamos ser amigos de nuestros trabajadores y trabajadores seamos amigos de los patrones, va a estar todo perfectamente bien. Vienen las discrepancias. En muchas ocasiones, los directivos quieren tomar decisiones a tontas y a locas, es decir, sin pensarlo de manera adecuada. Si alguien se opone, en ese momento es mi enemigo. No, ese es un grave error. Necesitamos confirmar si la información vale la pena, no vale la pena, si mi decisión es la correcta, para poder llevar a cabo lo que nosotros queremos hacer, mejorar la empresa, obtener unos resultados más favorables para todos y al haber un pastel más grande podamos repartirlo con los trabajadores. De otra manera, nos vamos a meter en un problema muy grave porque entonces vamos a generar algo muy desagradable en las empresas, que es el rencor del personal.
Y me refiero a ejecutivos y trabajadores, ¿eh? Recordemos que por ahí había históricamente un comentario muy importante. Delante de cada pequeña microempresa siempre había un carro último modelo, y no necesariamente de los más caros, sino simplemente último modelo. ¿Por qué? Porque históricamente la manera más fácil de incrementar los bienes de la empresa era comprando en su momento los autos. Tanto abuso se ocasionó con esta situación que se generaron los autos utilitarios. Y entonces empezaron a poner topes para poder hacer las deducciones correspondientes. Eso estamos hablando de autos, pero podemos hablar de muchísimas otras cuestiones, que es donde se ha ido degenerando en sí qué es lo que queremos hacer en algunas ocasiones con las empresas. Ya tenemos todo organizado con nuestros trabajadores, ya tenemos una actividad debidamente definida, debidamente exigida. Si hay algún incumplimiento, vamos a llevar a cabo una corrección, y esa corrección se hace de una manera muy sencilla. ¿Cuál? Una llamada de atención. Por eso es importante que ustedes jamás se alejen de su personal, jamás dejen de ser supervisores, ¿verdad? Si se vale la pena, yo les diría, una excelente forma de administración es tener al titular, pero también allegarnos de información de manera informal, es decir, tener nuestros monitores ajenos a la cuestión formal de la estructura de nuestras empresas, del tamaño que sea, porque con eso vamos a estar checando todas las decisiones que se están tomando y las acciones que se están llevando a cabo. En muchas ocasiones tenemos el freno de los mandos medios para las inquietudes laborales y los deseos de los directivos. Y entonces estos amigos tienen una labor muy difícil. Todos los que manejan recursos humanos, todos, tienen la labor del sándwich. Es decir, están deteniendo al de arriba para que no apachurre y están deteniendo al de abajo para que no crezca de manera desproporcionada en cuanto a sus peticiones. Debe de ser un mediador natural entre las dos fuerzas. Cuando ya empezamos a ver que esa persona empieza a tomar decisiones a favor de los trabajadores, pero porque a él también le conviene, ya tenemos un riesgo de objetividad. Debemos de recordar aquí un problema. Aquí es como el casamiento. Tengo dinero para mantener a mi esposa, independientemente de que digamos que la esposa aporte o no. Tengo dinero para que la pueda mantener, puedo sostener un hogar, sí. Ok, doy una prestación. No lo tengo, no me comprometo a hacerlo. También tenemos patrones muy paternalistas que dicen, no nos fue bien y van los refrescos para todos y va a haber fiesta. Está bien. Y el que no toma, ese ya me cayó mal. Ese hay que correrlo. O bien, no falta el tema de la cuestión de las chicas, ¿no? El famoso acoso. Tal o cual dama me interesa, no me hace caso, y en ese momento ya también busco la manera de perjudicar. O tal o cual galán trae algún interés amoroso adicional, y también busco la manera de cómo tronarlo. Hay que cuidar ese aspecto también. No son aspectos saludables dentro de nuestras empresas. Los haga quien los haga, ¿eh? No solamente los directivos, los socios, quienes sean. Todo ese tipo de situaciones deben de erradicarse en las empresas, si es que existen. Si no existen, hay que poner una barrera para que no se permita el acceso. Porque recordemos, en tratándose de personas con personas, siempre las pasiones humanas van a salir adelante. Dijéramos candorosamente, en el corazón no se manda. Está bien, pero hay un detalle. En algunas ocasiones tenemos que dentro de la empresa se relacionan dos personas, y lo más prudente que yo sugiero es tomen ustedes la decisión, quién se va y quién se queda. No hablamos de montos de liquidación, hablamos de una necesidad para tener la seguridad empresarial. ¿Por qué? Si es ella la que se queda, qué bueno. Si es él el que se queda, qué bueno. Porque si dejamos a los dos, no va a tardar en presentarse las cuestiones maritales dentro de las empresas. No va a tardar en presentarse las cuestiones de tentaciones, envidias, etcétera, de las y los compañeros de trabajo. Y eso va a generar un mal clima laboral. Y eso va a generar también una serie de chismes, una serie de dimes diretes,
generan un problema adicional. Igualmente pasa cuando entran hermanos y hermanas a las empresas. Si la gente es respetuosa y tiene una disciplina perfectamente marcada, no debe de haber problema. Pero cuando hay un relax, cuando esto se empieza a ir flexionando, entonces sí tenemos problemas. Y eso va a degenerar en que todos los trabajadores quieran hacer lo mismo que hacen los directivos, el patrón, quienes quieran. O bien los jefes, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esas situaciones que son muy complicadas, que tienen que ver con el despido, la consecuencia natural. Me voy demandando al patrón por acoso laboral, por acoso sexual, por incumplimiento de las obligaciones patronales, no me pagaban cuando debían. ¿Por qué? Porque me decían que me citaban en algún lado si quería yo mi salario, o bien no lo hacían, porque no me pagan lo que me corresponde, porque me obligan a trabajar tiempo sin que me sea cubierto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es cuanto al trabajador. El patrón, mi trabajador, no llega a tiempo. Sí, pero no tengo reglamento interior de trabajo. Yo quiero sancionarlo, quiero llamar la atención, llámalo, pero tampoco tengo contrato de trabajo. O sea, el patrón debe de tener todo escrito. Una ley laboral que yo considero es todo lo escrito es a favor del patrón, todo lo no escrito es en contra del patrón. No menciono que sea a favor del trabajador. Yo menciono que es culpa del patrón, porque si yo te estoy llamando para que vengas a laborar conmigo, yo debo de tener el cuidado de tener toda mi documentación en regla para que pueda ofrecer solicitud de trabajo, contrato de trabajo, afiliación al Seguro Social, en su momento pago de las nóminas a través de tocar base con las autoridades. ¿Por qué? Porque le tengo que avisar al Seguro Social cuánto ganas y le tengo que decir al SAT cuánto te estoy pagando para que sea deducible y todos estemos en regla, sin ningún problema. Viene la cuestión de la decisión desafortunada, el despido. Bien, cuando hay cuestiones amorosas, tenemos un problema. Se los digo por experiencia profesional. Muchas ocasiones, quienes tienen el conflicto son los directivos y no quieren comparecer. Cuando tenemos cuestiones familiares, corría al hermano, al primo, etc. Menos. Entonces, ¿a quién ocupan? Es un abogado, un intermedio, un neutro. Uno que va a tratar de resolver la situación de la mejor o peor manera, pero va a tratar de resolverla. Y entonces ahí entra lo visceral. Sin embargo, las leyes son las que nos deben de sacar siempre a flote. En ese despido. La primera sugerencia que les hago es considerar una oferta. ¿Sabes qué? Ya no congeniamos, ya no tenemos la misma compatibilidad. Yo te sugiero que mejor aquí le paremos. Traes algún número, etcétera, etcétera. Viene el tema de negociación. Llegamos a un arreglo sano para ambas partes. Se firman todos los documentos que se tienen que firmar y acabamos la relación laboral. Esa es una parte de una forma de despedir, ¿verdad? El llegar a conciliar intereses y llegar a un común acuerdo, sin que nos gane el hígado para ninguna de las dos partes. Otro tema también importante, se va y ya le prohibimos la entrada a la empresa. En automático esa es una demanda laboral. En automático, ¿verdad? ¿Y qué va a generarse esto? Pues todavía tenemos, conforme a la ley, instancias de conciliación. Podemos llegar a un arreglo. Sí, pero va a participar o la autoridad, como es la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, tanto federal como estatal, o es un abogado particular, que obviamente le va a costar al trabajador. Entonces es precisar qué queremos con la nueva estructura jurídica de la cuestión laboral en México. El Centro de Conciliación y Registro va a ser muy importante, pero todavía no va a funcionar. Entonces tenemos que seguir nosotros funcionando como mediadores, ¿verdad? Y mucha gente que también es orgullosa. Salieron con palabras altisonantes de cualquiera de las dos partes o de las dos partes, pero lo que menos van a querer es verse.
Y ahí es donde debe de entrar el abogado, que jamás, jamás debe de personalizarse de los asuntos. ¿A qué me refiero? No tomar partido del hígado ni del corazón de ninguna de las dos partes, siendo simplemente aplicativo de la ley. Porque al momento que el abogado empiece a hacer que ofendió al patrón y lo quieren defender como si fueran verdugos o no sé cómo llamarlo, creen que el trabajador, todo lo que diga el patrón es cierto. Y aquí tenemos un problema. En materia laboral, siguiendo el juicio, gana el que demuestra y sabe demostrar con pruebas quién tiene la razón, sea patrón o trabajador. Entonces es importante también que consideremos qué errores se pudieron haber cometido por parte de nuestros mismos clientes, tanto trabajadores como patrones. ¿Para qué? Para poder tener una solución viable a la situación. No me interesa llegar a ningún arreglo, tenemos casos conocidos también, en donde el trabajador cree que va a sacar millones de pesos a través de una demanda laboral. ¿Por qué? Porque alguien se lo vendió así. Entonces se aferran. Ese ya será un boleto aparte. Entonces, ¿de qué se trata un despido? Cabeza fría. Hay que hacer números. Hay que hacer números. ¿Cuánto es lo que puedo pagar? ¿Cuánto es lo que puedo dar? Si el trabajador y el patrón tienen algunas cantidades que se puedan conciliar, adelante. Pero busquen conciliar y más ahorita en estos tiempos. La otra temática tan desagradable, pues es cuando el negocio se desaparece de la noche a la mañana y ahí no hubo despidos, ¿verdad? Ahí es evasión, de plano. Y eso es algo muy trágico, porque se está yendo una fuente de trabajo. Esperamos sus comentarios, esperamos sus sugerencias. A mi amiga Georgina de Ciudad Juárez quiero decirle, mira, gracias a ti, aquí está. Espero que ahora sí se oiga bien. Nos llegaron comentarios en ese sentido de que el sonido por parte de Georgina andaba fallo. Con mucho gusto lo corregimos para beneficio de todos, insisto, del programa, que ustedes nos entiendan qué decimos y podamos hacerlo. Recuerden nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Apóyennos marcando la campanita, el pulgar arriba. ¿Para qué? Para que sigamos nosotros proponiéndoles temas, que los abordamos de una manera sencillita, para que ustedes, en base a sus dudas y preguntas, podamos ampliar esto. El siguiente programa, se los anticipamos, se va a tratar del módulo 40 y de varias consultas que nos han llegado sobre el tema de casos particulares de pensiones. Esperamos sea de su completo agrado y, como siempre, estamos para servirles en este su programa.